Muy buenos días. Hoy, en el día 220, leeremos los capítulos 16, 17, 18 y 19 del libro de Jeremías. Comencemos. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán. No serán plañidos ni enterrados. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Porque así ha dicho Jehová: no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Morirán en esta tierra grandes y pequeños. No se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos, ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Asimismo, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo haré cesar en este lugar, delante de vuestros ojos y en vuestros días, toda voz de gozo y toda voz de alegría y toda voz de esposo y toda voz de esposa. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: porque anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande. ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás: porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de estas tierras a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez. Les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Ahora leeremos el capítulo 17. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera,
que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Trono de gloria excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel. Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni ese día de calamidad, tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüences en los que me persiguen y no me avergüence yo. Asómbrense ellos y yo no me asombre. Trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento. Así me ha dicho Jehová. Ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y diles, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo, y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la Cefela, de los montes y del Negev, trayendo holocausto y sacrificio y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Ahora leeremos el capítulo 18. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla.
Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente del rey y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo. Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano la esparciré ante el enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro, en el día de su perdición. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Oh Jehová, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. Se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma. Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada y queden sus mujeres sin hijos y viudas y sus maridos sean puestos a muerte y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase el clamor de sus casas cuando traiga sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme y a mis pies han escondido lazo. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo. Contra mí para muerte, no perdones su maldad, ni borres su pecado delante de tu rostro y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Ahora leeremos el capítulo 19. Así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro de alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todos los que lo oyere le retiñirán los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos, y en las manos de los que buscan sus vidas,
y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Y volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír más, para no oír mis palabras. Ahora yo quiero invitarte a que reflexionemos y meditemos en estos 4 capítulos que hemos leído. En el capítulo 16 vemos que Dios nos da allí o nos puede revelar o mostrar algunas razones inusuales para volver en sí. Dios siempre nos está llamando, nos está buscando para que nos volvamos a Él y nos arrepintamos de todo corazón. A veces lo hace a través de razones inusuales o señales inusuales, como es en este caso, en el capítulo 16, donde vemos en el versículo 2 una soltería inusual. Y dice así el versículo 2: no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas de este lugar. Para un hombre judío, incluso una mujer, era inconcebible quedarse soltero. De hecho, era motivo de vergüenza. Y si se casaba, estar sin hijos también era una injuria. Por lo tanto, esto era algo inusual. Lo que Dios estaba haciendo era permitiendo una señal en la vida de Jeremías, de tal manera que la gente se cuestionara y le preguntara a él por qué estaba asumiendo esa actitud. Vemos también que Dios les profetiza enfermedades inusuales que no permitirán ni siquiera un velorio. Y eso lo vemos en el versículo 4, que dice así: de dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados. Vemos que estas 2 razones se repiten hoy en día. Se repiten que muchos jóvenes hoy en día no quieren casarse ni tener hijos. Y hoy en día vemos que a causa de enfermedades como por ejemplo el COVID-19, la gente no puede velar a sus muertos. Y además de eso, también vemos que se ha cesado la voz del gozo de un hogar. Y eso lo vemos en el versículo 9, que dice así: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo haré cesar en este lugar, delante de vuestros ojos y en vuestros días, toda voz de gozo y toda voz de alegría y toda voz de esposo y toda voz de esposa. Y es lo que vemos que también sucede hoy en día, que a veces se ha apagado ese gozo en los hogares. Y en esta pandemia, en lugar de que el amor en pareja se fortaleciera, en algunas parejas cesó el gozo e incluso algunos están al punto de divorcio. ¿Y por qué pasan todas estas señales, esas razones inusuales? Porque Dios quiere que nosotros volvamos en sí, que reflexionemos, que seamos entendidos de los tiempos. Y eso lo vemos en el versículo 10, donde dice así:
Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Toda esta situación que estamos viviendo debería hacernos pensar a nosotros en qué hemos fallado, hacer un par en nuestra vida, preguntarle al Señor qué quiere decirnos Él con eso. Y lo posiblemente encontraremos la misma respuesta y la misma razón que vemos en este capítulo, en los versículos 11 al 12, que dice así: entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley, y vosotros habéis hecho también así. Y vemos que hoy en día se repite la historia. Estamos viviendo la situación que vivimos a causa del pecado, de haber abandonado a Dios, de haber abandonado la ley y no haber querido obedecer a Dios. En el capítulo 17 vemos la realidad del corazón del hombre. El versículo 9 nos dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. ¿Y sabe cómo dice? Más que todas las cosas. Nosotros tenemos un corazón inclinado al pecado. Por eso necesitamos llegar a Dios. Y es tan inclinado al pecado que el versículo 1 nos expresa que ese pecado se afirma tanto en el corazón que es como si lo escribiéramos con hierro o con punta de diamante sobre nuestro corazón. Es como si quisiéramos aferrarnos al pecado y no querer salir de ahí. Es por eso que nosotros necesitamos buscar al Señor. El versículo 1 del capítulo 17 dice así: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. En el versículo 5, el Señor nos dice que este pueblo confiaba en lo que nos sostenía. Y dice así el versículo 5, un corazón. La realidad del corazón del hombre es esa. Se engañoso y perverso, se afirma el pecado y confía en lo que nos sostiene. Versículo 5 dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Muchas personas prefieren confiar en el hombre que confiar en Dios. En el versículo 4 vemos que a veces nos hemos echado a perder en la mano de Dios. Perdón, el versículo 23 nos muestra que nuestro corazón es sordo a la voz de Dios. Miren lo que dice el 23. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. La Biblia dice que muchos no han querido venir a la luz para que sus obras no sean manifiestas. Hay quienes no quieren buscar consejo, hay quienes no quieren buscar a Dios, hay quienes no quieren venir al Señor porque no quieren ser exhortados, no quieren ser corregidos, quieren vivir de acuerdo a la maldad del engaño de su propio corazón. Nuestro corazón se aparta fácilmente de Dios y eso lo vemos en el versículo 12, que dice así: trono de gloria, excelso desde el principio es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Muchas veces nos apartamos de Dios y a veces pensamos que estamos cerca de Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Entonces Él nos hace un llamado a volvernos a Él y lo vemos desde el versículo 29, 19 al 27. Hoy Dios quiere que nos acerquemos a Él porque Él conoce la realidad de nuestro corazón y solo Él puede quitar el engaño y la perversidad que hay en él. En el capítulo 18, el Señor nos muestra que somos necesitados de restauración. El versículo 6 nos muestra que nosotros somos barro en manos del alfarero. Dice la palabra en el versículo 6, he aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. También vemos que Dios es nuestro alfarero, y eso lo vemos en el versículo 2 al 3, que dice así: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Tú y yo somos barro, pero Dios es aquel que nos quiere dar forma, es nuestro alfarero. Él quiere trabajar sobre tu corazón y sobre mi corazón. Dios trabaja en nuestra vida, como lo dice el versículo 3,
que fue a casa del alfarero y él estaba trabajando sobre la rueda. Déjame decirte que en este preciso momento Dios está trabajando sobre tu vida. En Juan capítulo 5, Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Dios sigue trabajando para que tú y yo seamos conforme a su imagen. Sin embargo, a causa de nuestra rebeldía y a causa de la maldad de nuestro corazón, a veces no permitimos que Dios trabaje en nosotros, no permitimos que Dios nos forme y nos hemos echado a perder en su propia mano, como lo dice el versículo 4. El versículo 4 dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Quizás, si miras tu vida, hay cosas en tu vida que dices, no se parece que Dios trabajara en mí. Y es que a causa del pecado, nosotros nos hemos desviado de Dios, nos hemos apartado de Dios y nos hemos echado a perder. Pero te tengo una buena noticia. Este pasaje nos dice que Dios puede hacernos de nuevo. Y no solamente hacernos de nuevo, sino inclusive hacer una obra maestra mucho mejor que la primera. Para ello, necesitamos ir a las manos del alfarero. En el capítulo 19, el Señor nos enseña que no traigamos la desgracia a nuestra vida, ya que en el capítulo 18 vemos la gracia de Dios, de una vasija que se quiebra, que se destruye y que Dios quiere formar. Pero que en el capítulo 19 podemos ver el juicio de Dios porque esta vasija no quiere ir a Él, porque esta vasija no quiere escuchar su voz, porque esta vasija que somos tú y yo hemos querido vivir a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y cuando vivimos a nuestra manera, sin tener en cuenta a Dios, vendrá el juicio, como lo dice el versículo 1 y 10 de este capítulo. El 1 dice, así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y el versículo 10 dice, entonces quebrará la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y les dirás, así ha dicho Jehová a los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro. En este caso, esa vasija no se podía volver a hacer, porque esta vasija ya no estaba en el taller del alfarero. Esta vasija estaba por fuera, viviendo a su manera. ¿Y por qué pasaba todo eso? Porque habían dejado a Dios. Eso lo vemos en el versículo 4, que dice así, porque me dejaron y enanejaron este lugar y ofrecieron en el incienso. Entonces, como vemos acá, cuando dicen anejaron este lugar, también habían despreciado su presencia. No habían valorado la posición que Dios les había dado, el privilegio de ser el pueblo escogido de Dios, los hijos de Dios. Ellos terminaron adorando lo que no era Dios. Lo vemos en el versículo 4 al 5, porque me dejaron y enanejaron este lugar y ofrecieron en el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos. Entonces terminaron adorando imágenes, adorando ídolos, haciendo lo que a Dios no le agrada. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Le permitirás a Dios volver a darle forma a tu vida? ¿O dejarás que tu vasija se convierta en una desgracia sin remedio por no venir al maestro y hacer las cosas como el maestro quiere, sino hacerlas a tu manera? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.